¿Cuáles? Las que les acabo de decir. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío, ¿en dónde? En Corinto, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Ah, ¿cómo se llama el hombre? Aquila. Pareciera que fuera nombre de mujer, pero no. El hombre el que llamaba Aquila y Priscila su mujer. Por cuanto Claudio, ¿quién era Claudio? El emperador romano de esta época. O sea, el ave César. ¿Quién era el ave César? Claudio en ese momento. El emperador Claudio. Había mandado ese emperador que todos los judíos saliesen de Roma. Fuera de Roma, aquí no quiero ni un solo judío. Y entonces fue a ellos. ¿Quién? Pablo fue a estas dos personas. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, como tiendas de campaña, estas tiendas que uno ve a veces en las películas bíblicas, con los palitos que incrustan en el piso. Y la carpa arriba no es como hoy en día impermeable y con cremallera, no, la hacían de piel, de la piel de animales. Entonces construían carpas para armar así rápido. Y Pablo también así sabía hacer ¿qué? Carpas, porque dice que era del mismo oficio. Entonces, Aquila y Priscila, ¿qué sabían hacer? Carpas, con pieles. Ah, listo. Cuarto. Y Pablo, como cosa rara, discutía en la sinagoga. Este Pablito es que no cambia ahora. En la sinagoga todos los días de reposo, o sea que los sábados. Por eso la A. Y persuadía a judíos y a griegos. Entonces iba allá a los que asistían a las sinagogas. Y como estaban en un continente europeo y había sido del imperio de Atenas, pues eso es Grecia, todo eso era griego, pues muchos griegos iban a las sinagogas judías y allá llegaba Pablito, ahí llegó. Y Pablo dice que ¿qué? Los persuadía. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿se acuerda que ellos se quedaron allá arriba? En Tesalónica. Muy bien. Y cuando ellos llegaron y alcanzaron a Pablo ahí en Corinto, Pablo estaba entregado por entero. Él se entregó por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces él testificaba. Muy bien. 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos. Ay, ay, ay. Allá los de la sinagoga, los judíos, todos esos que hicieron, se opusieron y blasfemaron estos. Entonces, al ver eso, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos. Esa era una costumbre judía, ¿no? O rasgándose. Se sacudían los vestidos. Y se le salió los Pablitos. Miren cómo se le sale a Pablito los Pablitos. Y llega y se le salta al Pablito y les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Ya me aburrí de predicarles a ustedes, a mis paisanos, a los de la familia judía, a los israelitas. Ustedes ni oyen, ni ven, ni entienden. Me aburrí. Ahora me voy a predicarles a los que no sean paisanos míos. A ningún judío. Voy a predicarle ahora a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa estaba ahí pegadita a la sinagoga, o sea que Pablo conoció a este tal Justo ahí en la sinagoga y la casa quedaba ahí pegadita. Vean al Pablito. Entonces dijo, para echarles vainas, le voy a montar una iglesia cristiana ahí pegadita a la suya, a la sinagoga. Y dice, sí, claro. Vean, ahí estaba. La cual estaba junto a la sinagoga. Digo, así, ahora ahí en la casa de Justo. Vamos a empezar a predicar la palabra del Señor. Y Crispo, ¿quién era Crispo en 8? El principal de la sinagoga. Entonces Pablo se fue a abrir la iglesia ahí en la casa de Justo, mientras que el principal, el que dirigía la sinagoga, era un judío llamado ¿qué? Crispo. ¿Qué pasó? Creyó en el Señor con toda su casa
Dice, a vainas. Ahora los de la sinagoga, cuando se fue Pablo, el Crispo de allá, que era el que dirigía esa sinagoga, se convirtió al Señor. Imagínate cómo quedaron el resto de la sinagoga. A vainas, ¿y ahora quién va a dirigir esto? Si el que dirige así le creyó al Pablo y se va a ir para la casa de al lado. Y fuera de eso nos montaron a vainas. Y con toda su casa, él y toda su casa. Mire Dios cómo cumple la promesa. Esa, por ejemplo, que le hizo a Ana ahí en la casa de Blanca. Le dijo a Ana, cree tú y será salva todo y toda tu casa. Y él viene cumpliendo la promesa. Y mire aquí a Crispo. Creyó Crispo en el Señor y toda su casa. Y muchos de los corintios, ya esta cosa se empezó a crecer. Entonces ahora muchos ya del pueblo, es decir, gentiles, que no eran los paisanos de Pablo, ¿qué pasó? Empezaron creyendo, oyendo, escuchen, oyendo, creían y eran bautizados. Creían en el Señor Jesús y de una eran bautizados al río, allá a sumergirnos, o en la alberca, o en un sitio donde hubiera agua y pudieran sumergirnos, y eran bautizados. Aquí muchos de nosotros, ay no, yo que voy por allá, ser el ridículo a meterme ahí en una piscina, ahí en una alberca y que me hunda el pastor, y no, estoy muy viejo para esa vaina. No, yo ya me quedo con el que me hicieron alguna vez allá con una olleta de chiquito. Cuando nada, esa es la misma vaina, ay, no me venga a mí. Y la mujer, mi hijo, venga, bautíceme. No, a mí no me venga nada, yo no, yo ya sé todo. No. Mi mamá no haya la hora. Ella ya aprendió. Y con sus 82 años me ha dicho, mijito, apenas se puede. Yo lo que quiero hacer es que usted me bautice. Me hace el favor, lléveme a donde quiera. Eso sí que el agua no va a estar muy fría. Que no vaya a estar muy fría, pero me lleva y me bautiza. A mí me bautiza, me hace el favor. Digo, claro, mamita. Y tiene 82. Y no se pone con, estoy muy vieja para esas vainas. No. Ellas, mire estos otros. Iban oyendo, creían y de una a bautizarse. Aquí muchos llevamos tiempo y, ay, no. ¿Qué tal eso? No, a mí no me ponga con esas cosas. 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, visión espiritual, ¿no? No en sueños. No temas, sino habla y no calles. ¿Qué le dijo? No tenga miedo y no se quede callado. Porque yo estoy contigo. Y de ahí viene el título de la predica. ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. Y Dios te está diciendo a ti que estás allí del otro lado. No temas. No te quedes callado. Yo estoy contigo. Te repito lo que te está diciendo Dios. No yo. Yo estoy solo leyendo la palabra. No temas. No temas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Eso dice la palabra. Y a muchos cristianos, como nos gusta a veces decir, declaro esa palabra en mi vida, la tomo, la hago mía. Bueno, hágala. Diga, Señor, dices ahí, no temo, porque tú estás conmigo, Dios, conforme a tu palabra. Así como a Pablo, yo recibo esa palabra en mi vida. No tengo miedo, porque tú estás conmigo. Y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Escuche lo que Dios le está diciendo. Y ninguno va a poner mano sobre ti, ningún enemigo, porque Dios ha puesto a tu lado a tu iglesia. En Cristo, Iglesia de Colombia, para el caso de nosotros, la ha puesto a tu lado para que no te sientas solo. ¿Eso dice ahí el Señor? ¿O no es así? Oh, precioso. Oh, Dios, tú eres enorme. Bueno, vamos a ubicarnos aquí un momentico, porque yo quiero que podamos apreciar esto. ¿En dónde estamos? No quiero que nos quedemos desubicados. Muy bien. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a hacer el recorrido para saber dónde estamos. Entonces Pablo había venido aquí del continente asiático, ahí donde está la mano. Se fue en barco y llegó a Filipos.
De allí sale la carta a los la carta a los filipenses. De ahí pasó por Anfípolis, Apolonia y llegó a Tesalónica. Y después él escribe una carta, primera carta a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. ¿Esos son qué? Los de Tesalónica. Allá se quedaron, ¿qué? Timoteo y Silas. Pablo siguió por Berea, estuvo un poquito, de allá los sacaron, se fue por barco y llegó aquí a dónde? A Atenas, y eso fue lo que vimos antecitas de esta prédica. Allá estuvo con los filósofos griegos, esos no entendieron fue nada, muy poquitos le creyeron y lo llevaron allá al Areópago y dijeron, nada, que se burlaron de él, se rieron de él y él, no, hermano, a ver, aquí estamos la crema innata, los duros de la dureza, aquí estamos los más grandes sabios, por aquí pasó, por este sitio pasó Aristóteles, Sócrates y Platón, y era verdad. Para que usted venga aquí, no, hermano, usted no venga con esas bobadas. Chite, sape. Y le tocó salir a Pablo, irse a dónde, y ahí lo ven, a Corinto. Y ahí es donde estamos, en Corinto. Todo esto, toda esa región, desde Atenas, toda la que estoy señalando ahí al sur, eso se llama la región de Acaya. Y toda esa región de Acaya era de cultura, de arraigo griego a la lata, pero griego. Ellos tenían todo allá, desde Alejandro Magno, todo eso bien claro. Entonces, de una vez les digo, si ven ahí en el mapa, está Corintio. Después de ahí, Pablo estuvo un buen tiempo en esa ciudad. Va a pasar ahí a qué? A Cencreas, ¿sí lo ven? Cencreas, esa próxima ciudad. Y de esa de Cencreas, ven la flechita, se va a ir en barco y va a estar ¿en dónde? Vuelve otra vez al continente asiático. ¿A la ciudad de quién? De Éfeso. Y de ahí va a salir a su sede, que es su base. ¿Cuál? A la iglesia de Antioquía de Siria, no de Pisidia, de Siria, que es lo que hemos visto hace rato. De ahí va a volver a eso. ¿Listo? Entonces estamos claros. Estamos en Corinto, va a pasar a Cencreas y de ahí a Éfeso. Lo digo para que me quede fácil explicar lo que viene. Entonces dice ahí, eso es, gracias Dios. Entonces dice ahí, del lado derecho, 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, año y medio. Se quedó Pablo ¿en dónde? En Corinto. Año y medio. Ya lo vimos en el mapa. Enseñándoles ¿qué? La palabra de Dios. Año y medio dando el discipulado. Y él no esperaba como los judíos solo los sábados, todos los días, por el templo y por las casas. Él hacía la palabra. Allá desde la casa de Justo y en muchas casas. Empezó a fundar iglesias a la lata en Corinto. Allá. Y hágale, Pablito. ¿Predicando qué? Y enseñando la palabra de Dios. Ya llevaba año y medio. 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, ya les dije que toda esa región desde Atenas para arriba hasta Corinto, Cencrea, todo esa era la región de Acaya. Como quien dice, sí, una provincia, el departamento, allá. Y este venía siendo como el gobernador, pero siendo Galión procónsul de Acaya, de esa región. Sí, es como un gobernador aquí, el gobernador de Cundinamarca, el gobernador de Antioquia. Ese procónsul. Acuérdese que un procónsul conocido era ¿quién? El que se lavó las manos. ¿Quién se lavó las manos? Poncio Pilatos. ¿Se acuerdan? Allá en Jerusalén. Ese era otro procónsul. ¿Pero en dónde? En Judea, allá en Israel. Este era procónsul Galión, ¿pero en dónde? En Acaya. Muy bien. O sea que él era representante. ¿Y de dónde era? Romano. Galión era romano. Entonces los judíos, mire, después de año y medio, los mismos paisanos, ¿se acuerdan los del lado izquierdo? Los que lo habían sacado de la sinagoga y chite de aquí fuera, papá, y sus mismos paisanos, aquí no venga usted con todas vainas. Yo les he dicho que muchos de esos representan nuestra casa, ¿no? Nuestros familiares, cuando nosotros conocemos del Señor. Ay, no, usted no me venga, aquí yo nazco católico, apostólico, romano, y olvídese eso. A mí no me... Eso, y echan vainas contra nosotros mismos. Así es. Allá los mismos judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. No los de la iglesia cristiana, los de esos de las sinagogas y eso.
Y se lo llevaron al tribunal. ¿A cuál? Al romano, al que representaba a quién, Galión. Y se lo llevaron, diciéndole, o sea, que lo que llevaron a las malas, allá como si fuera un preso. Mire cómo lo tratan, o sea, llevando al Pablo. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Nosotros tenemos la ley y los profetas aquí, el Antiguo Testamento. Y Pablo, mire, persuade que aquí a la gente y a nosotros y a los gentiles, a los suyos, porque no solo a nosotros los paisanos, allá lo intentó en las sinagogas, pero es que ahora se fue a los gentiles, o sea, a ustedes, los griegos, a meterles pues estos cuentos. Mire, señor procónsul, a ver si usted hace alguna vaina aquí con este Pablo, ole. Pura política, ¿sí o no? Muy bien. 14. Y al comenzar Pablo a hablar, entonces Pablito los dejó, se dejó llevar, no había dicho nada, dejó que ellos hablaran primero. Aquí Pablo no los interrumpió para nada. Y entonces Pablo, como quien dice, ¿ya terminaron? Ah, bueno, ahora voy yo. Y entonces empieza Pablito. Ustedes ya conocen a Pablito, ¿no? Es que me encanta a mí. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, o sea, el embajador romano, el gobernador, le dijo a los judíos, después de escuchar a Pablo, ¿no? Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, o sea, hablando en leyes, aquí que tenemos abogados, conforme a derecho, o sea, conforme a lo legal, a lo que manda la ley romana, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de que él habla ahí, Pablito, y de nombres de Jesús y de los apóstoles y de su ley allá, su ley, los profetas, pues véanlo ustedes, júzguenlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Ay, a mí no me vengan con eso. Tengo cosas más importantes que hacer. Para que ustedes, ay, mire, que es que él viola nuestras leyes y los profetas. Ay, no, mire, yo ya soy aquí romanos. Y nosotros tenemos el derecho romano y la ley romana. Y para mí no está violando ninguna ley romana. Para mí son cosas de ustedes, de creencias de ustedes, del pueblo de ustedes, además que queda allá del otro continente. ¡Ah! Sape de aquí, fuera todo usted. ¿Sabe? Yo tengo cosas más importantes que hacer. Eso fue lo que les digo. Yo no quiero ser de... Y mire lo que dice el 16. Es cierto lo del sape fuera. Mire lo que hizo el 16. Y los echó del tribunal. ¿Qué hizo? No les dijo, hágame en el bien, hágame un favor. ¿Se pueden retirar? No, los echó. O sea, sape, te evita luego. Desocupando aquí, tírense porque tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ay! 17. Entonces todos los griegos, ahora son los griegos, acuérdense que antes eran los judíos, ahora son los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces aquí cogieron, ahora fueron los griegos, porque los judíos echaron vainas contra Pablo, ¿cierto? Pero los gentiles, que eran los griegos, de los que Pablo ya les había hablado, esto tampoco es que esté bien. Pablo ya les había hablado el Señor. Entonces empezaron a defender a Pablito, a su pastor en ese instante. Y dijeron, venga, ustedes fueron y hicieron todo eso aquí con Pablito. Y cogieron entonces, así como habían los de la sinagoga llevándose al principal, que era Pablo, allá al tribunal de los romanos, apenas salieron y lo echaron de ese tribunal. Ahora los gentiles que Pablo había convencido, cogieron fue al principal, pero de la sinagoga. Y dijeron, sí, venga a ver si les gusta, papá, que le cojan a su representante máximo. Y estos sí cogieron, miren, de la sinagoga y lo golpeaban delante del tribunal. Pero al gobernador Galión nada se le daba, ya dijo, allá ellos, que se maten entre ellos. Cogieron fue a un principal de la sinagoga que es judío, Sóstenes. Así lo hayan cogido los míos, coterráneos aquí de mi colonización, griegos, y le dieron su pela, pues que le den su pela. Eso le pasa por haber sapeado a Pablo y haberlo traído aquí. Bien hecho, porque no se le dio nada, no hizo nada. Más Pablo, escuchen, porque les decía que eso no está bien. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Miren, Pablito,
Pablito no dijo, ay, gracias por defenderme, bien hecho, a la próxima cásquenle más duro. Eso no dijo, ni mencionó el tema, no le dio ni importancia a eso. ¿Qué hizo? Se quedó el tiempo que había que quedarse, dice, muchos días allí, después se despidió de los hermanos, quiere decir que ya hay iglesia, porque si no, no los llamaría hermanos. Y dijo, bueno, tengo que ir hasta Siria, hasta Antioquía de Siria. Y con él, Priscila y Aquila, o sea, se fueron con él, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, o sea, pasaron a esa otra ciudad que les mostré, porque tenía hecho voto allí. ¿Cuál era el voto? Pues que si no le pasaba nada en todo este viaje, porque terminó su viaje por Europa, él se rapaba la cabeza. Ese fue el voto que hizo. Allá, cuando lo hizo en Troas, que era Asia, y fue en barco a pasar al otro continente europeo, él dijo, bueno, si todo sale bien y no me pelan, yo sí me pelo la cabeza, ¿no? O sea, me dejo calvito. Y ya, y cumplió. Y fíjese, pasó por Cencrea, cogió el barco y lo que les mencioné, se devuelve a continente, ¿qué? Asiático. Pero su camino era ir a Siria, no quedarse en Éfeso. Otra cosa es que el barco para en Éfeso, porque era un puerto, a dejar mercancía que venía de Europa, allá, de Corintio, de Cencrecia, de todo ese sitio. ¿Para dónde? Para continente asiático, a Éfeso. Y entonces el barco paraba ahí a desocupar mercancía y a recoger a otros y recoger otra mercancía en Éfeso para llevar a dónde? Al norte de Israel, que es ¿qué? Siria. Sigue siendo hoy Siria. Y iba a ir allá a Antioquía de Siria. El barco después salía de allá. Él ya había comprado tiquetes desde que salió allá del continente europeo. ¿Para dónde? Para Siria. Otra cosa es que hace escala en Éfeso, pero él compró tiquetes desde el comienzo. ¿Para dónde? Para Siria. Y ahora la iglesia se creció porque estaba Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Aquila y Priscila. ¡Ay! Sí, señor. Los discípulos cada vez eran más y se afianzaban más. Y ahí en vivo y en directo viendo a su maestro Pablo. Pablo arrancó solito con Bernabé, ¿se acuerda? Y tuvieron pelea con Bernabé y después, mire cómo se va creciendo el discipulado. Ir y hacer discípulos. Y eso lo cumplía Pablito. Fundó iglesias y salía, los dejaba bien adoctrinados. Y venga con sus discípulos. Y partió con todos ellos. ¿A dónde? Hasta Éfeso. Y dice, y llegó a Éfeso, el 19, y los dejó allí. ¿A quiénes? A los que acabo de mencionar. Y entrando en la sinagoga, este Pablito es que no la tiene redonda. Debía ser un sábado, porque se reunían en las sinagogas de los judíos. Y otra vez Pablito, pero ahora en Éfeso. Y entrando en la sinagoga, mire, discutía con los judíos. Este Pablo es que qué personalidad la de este hombre. Vuelve y juega y discutía con los judíos. Esto de paso para la pastora que nadie, ay, es que está siempre echando vaina. Pero mija, qué culpa si es así, vean. No ve Pablito. Otra vez a la sinagoga y discutía con los judíos. Otra vez. Y vaya a darse madera en la sinagoga. 20. Los cuales, acuérdense que ahora estamos otra vez en continente asiático. Allá no se las daban de sabios y los duros del razonamiento y los intelectuales como del continente donde él venía, europeo. Aquí volvió a Asia. Y mire lo que, mientras que en el europeo algunos creían y se entregaban al Señor, mire lo que pasaba en el asiático. Y entró allá a la sinagoga, los cuales el 20 le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Más no accedió. ¿Por qué no accedió? Porque él tenía tiquete para irse para dónde? Para Siria. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Él tenía que llegar a la fiesta de Pascua. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. ¿Cómo? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Para dónde? Para Antioquía, decir. Ya tenía los tiquetes comprados. Y estuvo allá el día que mientras el barco desembarcaba toda la mercancía, hacían su comercio y volvían a cargar para seguir la ruta, él se fue a la sinagoga
y les hablaba allá. Solo que en ese sí lo recibieron bien. ¿Se dan cuenta cómo era el continente asiático? Y muchos creían allá. Y le dijeron, ay, venga, no se vaya, quédese. Y él dijo, hermano, pues ya tengo tiquete, ¿yo cómo voy a perderlo el pasaje? Tranquilos, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, porque yo no tenía pensado quedarme aquí en Éfeso, pero si Dios quiere, yo voy a volver, no me preocupen. Y acuérdense la iglesia de Éfeso, ¿no? Y la carta a Éfeso, la de Efesios. Carta a los Efesios es ese Éfeso. O sea que él sí regresó. En este estuvo de esta primera vez ahí, de pase nada más, pero aprovechó y les habló en la sinagoga de los judíos. Solo que los de este continente sí lo hacían fácil y creyeron fácil y dijeron, ay, venga, ¿qué es? Mientras que los del otro continente, no, 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 no. Aquí nosotros ya estamos en lo máximo, en la escuela intelectual del mundo. Esa era la Grecia de esa época. Aquí somos los más sabios. Uy, los duros de la dureza. Y no les costaba, eso era un trabajo ni al macho. Desde el otro lado era fácil. Fácil, facilito. Y así sucede. Entonces Dios nos